Mi nombre es Carmen Andrade, para los que no me conocéis, soy la gerente de Evolution, un centro de psicología y coaching. Ejerzo como coach en el centro. Y bueno, esta charlita, creo que es ya la sexta o la séptima, que damos en el centro cívico gracias a la Asociación de los Altos de la Bahía y otras asociaciones de la zona norte. Corrígeme si me equivoco, por favor. Es un esfuerzo que han hecho las asociaciones de vecinos por llevar todos estos conocimientos a las personas del puerto y, bueno, y a todo el que quiera venir de fuera, que también es bienvenido. Esta charla de hoy es de autocontrol y gestión de las emociones. Vamos a empezarla sin más, si os parece. La tengo expuesta más o menos en dos trozos bastante bien definidos. En el primero digo por qué creo que es importante la gestión de las emociones en todos los aspectos, y en el segundo vamos a aprender directamente a liberar emociones negativas, ¿vale? Vamos a aprender estrategias, que yo creo que es lo más correcto, es lo más práctico al fin y al cabo. Así que sin más, muchísimas gracias por venir de nuevo y espero que aprendamos muchísimo. Empezamos. Como introducción voy a poner un trocito de película, siempre pongo trocitos de vídeos para que nos centremos un poquito. El trocito de la película que vamos a ver es del Guerrero Pacífico, no sé si alguien la ha visto. Nadie ha visto El Guerrero Pacífico, es una película que os la recomiendo. Podemos aprender muchísimas cosas, además es una película que tiene bastantes cosas interesantes sobre coaching, que es entrenamiento al fin y al cabo para la vida. Ni que deciros tiene que me podéis interrumpir cuando queráis, que podéis hacer las preguntas que queráis y que bueno, y que aquí estamos todos en el mismo nivel y sin problemas. Me gustaría que interactuáramos si así lo queréis, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a ver ese vídeo y luego vamos a comentarlo. Espera. Tengo menos de una hora. Hay pruebas en el gimnasio. Son importantes. ¿Podemos ir rápido? Claro. ¡Ah! ¿Qué coño pasa contigo? ¿No tenías prisa? ¡Me has tirado por el puente! Te he vaciado la mente. ¿Qué? Te he vaciado. ¡No! ¡Me has tirado al río! Mientras caías, dime, ¿en qué estabas pensando? No lo sé. ¿En la universidad? ¡No! ¿En las pruebas? ¡No! ¿En algo que te preocupa? ¡No! Experiencia. Has dedicado el 100% a la experiencia. Hasta has dicho una palabra. ¡Ah! Se me va la olla, ¿no os veis? Llevo toda una vida practicando. Y juntos sabemos que también se te va de la olla. ¿Cómo lo has hecho? ¿Sabes artes marciales? No lo he visto venir. No estabas atento. Ahora tampoco lo estás. La mente se te vuelve a llenar. Te pierdes en todo lo que sucede.
Saca la basura, Ana. La basura es cualquier cosa que te distraiga de lo único que realmente importa. Este momento. Aquí. Ahora. Cuando por fin logres vivir el presente, te sorprenderá todo lo que puedes hacer y lo bien que lo haces. ¿Qué os ha parecido? ¿Algún comentario? La mayoría de las veces, no sé si a ustedes os pasa, a mí me pasa con frecuencia, yo creo que nos pasa a todos los seres humanos, tenemos muchísima basura en la mente, tenemos continuos pensamientos. Normalmente se dicen los psicólogos expertos que tenemos los seres humanos una media de 60.000 pensamientos al día. Eso es muchísimo. Pero hay algo muchísimo más curioso y que es peor o más preocupante, y es que el 95% de esos pensamientos diarios que tenemos son los mismos del día anterior. Vivimos en el pasado. No estamos atentos a lo que está pasando ahora. Vivimos en el pasado o planeando un futuro. Pero soñándolo. A veces solo lo soñamos, ni siquiera lo planeamos. No le ponemos fecha, lo dejamos ahí. Hola, buenas tardes, Enrique. Eso es muy importante, tenemos muchísima basura en la mente. A basura le llamo yo todos aquellos pensamientos que tenemos negativos y que nos frustran, que nos limitan, que nos atan con cadenas. Que son lo que nos impiden llegar a pensar qué es lo que estoy haciendo ahora. Voy a focalizar, voy a centrarme. Me da igual lo que estoy haciendo, aunque esté pelando una cebolla. ¿Vale? Pero voy a centrarme en pelar esa cebolla. Voy a dejar mi mente libre. Estoy aquí y ahora, estoy viviendo al fin y al cabo. Solo se vive aquí y ahora. No se vive ni ayer ni se vive mañana. ¿Vale? Eso es muy importante. Aquí al fin y al cabo venimos, no sé qué pensáis ustedes, venimos a aprender a gestionar las emociones. La gestión de las emociones, no, desde luego no lo vamos a aprender en una hora. Yo espero que practiquéis si os apetece. ¿Vale? Pero ¿por qué aprender a gestionar las emociones? Cada uno de los que estáis aquí habréis venido para una cosa en concreto. Algunos pues para informaros, otros para gestionar incluso las vuestras propias. Pero la gestión de las emociones va mucho más allá de lo que normalmente conocemos o de lo que nosotros mismos pensamos. La gestión de las emociones en la actualidad tiene una importancia increíble. ¿Por qué? Porque afecta al cuerpo físico, afecta a las enfermedades, afecta a la totalidad del organismo. ¿Vale? Entonces yo quiero empezar a contaros esta pequeña historia para que entendáis hasta dónde podéis llegar gestionando bien las emociones. ¿Por qué aprender a gestionar las emociones? No sé si algunos habéis escuchado la medicina cuerpo-mente. Y es que vivimos en la era de la revolución de la medicina cuerpo-mente, que es tratar al individuo como un todo. ¿Vale? Somos cuerpo y somos mente. Somos un todo y estamos en constante interacción con el entorno. No podemos aislar la mente del individuo de su cuerpo, porque la mente, al fin y al cabo, del individuo afecta al cuerpo. Vamos a seguir. Y es que cada día se vuelve más necesario en el ser humano actual el bienestar emocional. Bueno, cada día más necesario, incluso con el estrés que tenemos actualmente, no tenemos tiempo para nada. Se nos programan horarios, se nos programan todos. Hay personas que tienen un ritmo muchísimo más lento que otras. Es una especie de reloj biológico que tenemos, no nos vamos a poder parar en eso, pero os dejo ahí la idea. Pero realmente ese bienestar emocional lo necesitamos, se está viendo en todos los aspectos, ¿vale? Cada vez hay más personas medicadas por ansiedad, cada vez hay más personas frustradas, cada vez hay más personas con depresión. Cuando hablamos de emociones no nos dedicamos solo a la ansiedad, sino nos dedicamos a todo aquel malestar emocional que puede tener un individuo. ¿Qué es la medicina cuerpo-mente? Os la voy a explicar porque es muy, muy, muy interesante esta era que estamos viviendo. Y es que hace unos 15 o 20 años una serie de profesionales se dieron cuenta de que por medio de una serie de intervenciones era posible prevenir algunas enfermedades crónicas. Este descubrimiento, intervenir en el cuerpo, ¿vale? En determinadas cosas, este descubrimiento marcó el inicio de lo que llamamos medicina cuerpo-mente, que es una medicina preventiva. Esto nos condujo a una frase de comprensión de la medicina cuerpo-mente, que es un poco lo que os contaba antes de que ver al individuo como un todo, en la que no solo es posible prevenir, y además es muy importante, hablamos de prevenir, no de curar. Cuando se previene ya no hay nada que curar. Entonces es prevenir la enfermedad mediante cambios en la actitud, en la dieta y la conducta, sino que también es posible activar una respuesta curativa desde nuestro interior. Es tremendamente importante, esto que se dice aquí solo en una frase. Podemos realmente dar una respuesta curativa desde nuestro interior.
Ahora vamos a explicar cómo. El cuerpo humano ha evolucionado a lo largo de cientos de millones de años, algunos dirán que más, otros que menos, no estamos muy seguros, pero lo dejamos ahí. Pero la realidad es que hemos conseguido albergar una inteligencia extraordinaria, y es la inteligencia del cuerpo humano. Esta inteligencia, y es realmente algo que están estudiando los científicos, incluso desde la física cuántica, es el genio supremo que refleja la sabiduría del universo. Somos unos seres evolucionados. O sea, realmente nosotros nos estamos adaptando por nuestra inteligencia, no por nuestra capacidad adaptativa física. Ahora mismo no sobreviviríamos ninguno en un entorno hostil. Y esa sabiduría del universo, esa belleza, esa comprensión continua de todo lo que está pasando y de lo que pasa, también lo tenemos nosotros en nuestros cuerpos. Ahora estamos prestándole atención desde la ciencia, desde la psicología, desde la medicina, a todas estas cosas. El cuerpo humano, y esto es muy importante, los que me conocéis ya sabéis que soy totalmente contraria a los fármacos psiquiátricos, los que no, pues os lo digo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que nuestro cuerpo es una exquisita farmacia de la naturaleza, y eso es así. Nuestro cuerpo es capaz de fabricar medicamentos asombrosos, y os lo aseguro. Además hay estudios fantásticos donde el mero hecho de dar una moneda a un mendigo sube determinados niveles. Niveles que podrían subir un antidepresivo, y no lo hace. O sea, es fantástico. Nosotros con nuestra actitud, con nuestra conducta, podemos modular nuestra farmacopea interna, al fin y al cabo. Estos medicamentos que somos capaces de fabricar desde dentro pueden ser tranquilizantes, somníferos, inmunomoduladores y antihipertensivos. Las personas con tensión alta es muy normal que sean capaces de bajarla a través de técnicas de relajación, de meditación, de determinadas formas de controlar las emociones. Y eso es así. Estas farmacopeas son sustancias que el cuerpo puede sintetizar, y es muy importante, en la dosis y en el momento adecuado para que el órgano lo precise. Tenemos la dosis, somos capaces de fabricarla dentro de nuestro propio cuerpo, gestionando correctamente las emociones. Nuestro cuerpo es inteligente, sabe perfectamente qué es lo que tiene que fabricar, en qué dosis y dónde y cuándo. El prospecto viene con el envase, o sea, por lo cual no hay problemas ni efectos secundarios. No es nada peligroso ni muchísimo menos. Y el envase es nuestro interior. Realmente esa facilidad que tenemos para gestionar las emociones. A esta era se le ha llamado la era de la curación cuántica. Os aseguro que en esto hay un montón de profesionales del mundo de la medicina, de la física, de la biología, de la psicología, de la educación también, investigando sobre este tema. Ahora es cuando estamos empezando a comprender en esta era que el potencial de la fisiología humana, es decir, del cuerpo humano, no solo es posible prevenir una serie de enfermedades, no solo tenemos ese potencial de prevenir esas enfermedades, dando una respuesta curativa desde el interior del organismo, sino que también es posible mantener un estado de equilibrio. Hay muchas personas que me preguntan, bueno, ¿ese estado de equilibrio podría traducirse con un ser frío? En absoluto. A veces confundimos esos términos, vamos a verlos más adelante, pero no tiene nada que ver. El hecho de que yo tenga un estado de equilibrio emocional no significa en ningún momento que pueda parecer una persona fría. ¿Seguimos? Y es muy interesante que es posible mantener una interacción exquisita y armoniosa entre los elementos y la fuerza de este sistema que llamamos cuerpo-mente, lo que somos nosotros, un ser humano con cuerpo y mente, durante un largo periodo de tiempo. Para esto es importante la práctica, vamos a verlo más adelante. ¿Seguimos? Es muy interesante porque quiero que veáis hasta dónde llega la gestión de las emociones aplicada al ser humano, en lo que es la medicina cuerpo-mente. Esta pequeña cosita que vamos a aprender aquí hoy. El envejecimiento en las personas, al contrario de los animales, no es un fenómeno fijo, ¿vale? Científicos y otros expertos sospechan desde hace tiempo que el envejecimiento humano es variable. Seguro que algunos vais a conocer un ejemplo cuando os lo exponga. Se acelera en condiciones de estrés y se ralentiza normalmente con el enamoramiento. Pero lo que es más importante es que los científicos miden este envejecimiento humano, que hemos dicho que es variable, que es totalmente opuesto al de los animales, por medio de unos marcadores. ¿Cuáles son esos marcadores? Esos biomarcadores, se les llama biomarcadores porque son del cuerpo, son factores como la tensión arterial, la densidad ósea, la regulación de la temperatura corporal, el porcentaje de grasa en el cuerpo, la capacidad aeróbica, que es la capacidad de utilizar oxígeno,
Factores como la proporción del colesterol bueno, ahora tan de moda por determinados artículos que nos venden en televisión, la masa, el tono muscular, el nivel de hormonas en el sexo, el umbral auditivo, la visión. Estos son algunos de los marcadores más usuales del envejecimiento. Los científicos lo usan para mirar el grado de envejecimiento de un ser humano. Y una serie de estudios realizados en los últimos años, en estos 10-15 años, siguen investigando, han concluido que realmente es posible cambiar estos biomarcadores en la dirección opuesta. Esto no quiere decir que vayamos a ir para detrás y nos vayamos a poner todos jovencísimos, pero vamos a explicar cómo. Sí que es verdad que conocemos algo que es la edad cronológica. Decimos, bueno, pues yo tengo 35, puede haber personas de 50, de 60, de 20, pero no tiene nada que ver con la edad biológica. ¿Por qué? Porque cuando estos biomarcadores los medimos, podemos encontrarnos que una persona con una edad cronológica de 50 años puede tener una edad biológica de 25 y al revés. A veces vemos a una persona mayor que vemos determinadas actitudes o conductas en ella, o incluso al medir determinados rasgos de la salud, y decimos, Dios, no parece que tenga esa edad. Probablemente si midiéramos en esas personas la edad biológica con estos biomarcadores, no correspondería con la cronológica. Estas intervenciones, o sea, intervenir a través de la gestión de emociones, se puede intervenir a partir de 3 sitios, pero vamos a verlo ahí. No solo pueden darse en el cuerpo físico, podemos intervenir en estos biomarcadores que marcan la edad biológica del individuo a través del cuerpo físico, del nivel emocional y por medio de la experiencia espiritual. No sé si habéis visto a lo mejor en televisión algún yogi. Yo os aseguro que cuando veamos un yogi, su edad biológica no corresponde en absoluto con la cronológica. Es lo más seguro si midiéramos los biomarcadores. Estas intervenciones actúan desde campos diferentes, algunas desde el entorno, otras desde el propio cuerpo y otras desde la psicología y las emociones, y algunas por medio de la experiencia espiritual, ¿vale? Yo quiero dejar bien claro que es a través de 3, aunque hoy solo nos vayamos a centrar en las emociones. Hay muchísimas formas de lograr que esa edad biológica no corresponda con la cronológica y seamos, entre comillas, más jóvenes de espíritu, por llamarlo de alguna manera, si me lo permitís. Vamos a hablar de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene muchísimo que ver con lo que estamos aquí hoy. Gestionar las emociones forma parte de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional llegó al público. No sé si algunos habéis leído Inteligencia emocional de Goleman. ¿No? Sí, por ahí. ¿Interesante? ¿Eres del gremio? ¿Eres de la profesión? ¿Eres colega? ¿Qué tal? ¿Algo que te diera del libro alguna conclusión? ¿Te gustó? Simplemente, ¿no? Lo dejamos ahí. He querido poner una cita para que entendamos cómo funcionan las emociones y los pensamientos en el ser humano. Una cita de Matthew Ricard. Vivimos bajo una cadena de pensamientos que selecciona y aísla un único aspecto de la realidad. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Yo cuando percibo a través de todos mis sentidos, estoy completamente limitada. En la visión, tengo un rango de visión que solo ve aquí, y ni para arriba, ni para abajo. Hola, buenas tardes. En ese rango de visión, yo solo veo una cosa. Luego, solo oigo una cosa. Tengo un umbral auditivo que ni por arriba ni por debajo. Y así en todo, absolutamente en todo. Yo percibo una porción de la realidad. Y a partir de esa porción de la realidad que yo percibo, es donde yo hago mi interpretación de la realidad. O sea, cada vez todo se nos va quedando más pequeñitos. ¿Para qué sirve esto? Para que seamos conscientes que lo que yo vivo quizás no tenga nada que ver con la realidad. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque luego tenemos una cadena de pensamientos que ha seleccionado esto, y con esto me quedo. Y esto lo interpreto. Y esa es mi verdad. Y pretendo a veces imponerlo al mundo, sin darme cuenta que cada persona que vemos aquí tenemos una interpretación de la realidad completamente diferente a la de la otra persona, pero igualmente válida. Lo hemos hecho a través de nuestro propio filtro individual y nuestros pensamientos lo han generado mi propia mente, el entorno y mi interpretación de la realidad. El resultado de esa pequeña porción de realidad que interpretamos, yo interpreto el mundo, ¿vale? Son las emociones que nos mueven. Esto es muy importante. Las emociones nos mueven.
somos emoción. Lo vamos a ver más adelante. Crean nuestra realidad y nuestra experiencia. Y de esa interpretación de la realidad, de esos pensamientos que son de esa pequeña fracción que yo veo del mundo, es de donde realmente yo soy la responsable de mi experiencia, del dolor y del sufrimiento cuando se tornan negativas y a veces interfieren en nuestro aprendizaje desde niños. Yo he querido exponer también desde niños hasta adultos, aunque aquí hayamos adultos, seguramente que algunos tenéis hijos o nietos, es muy importante también la gestión de las emociones en niños. Si no entendéis algo, me paráis, ¿vale? Las emociones nos atraviesan desde los primeros años de la vida y nos definen como personas. Comienzan en el útero materno. Esto no es ninguna broma. Hay muchísimos ginecólogos y psicólogos que piensan, y entre ellos yo también, que a una mamá, cuando se le hace una revisión dentro de su embarazo, se le preguntan muchísimas cosas, pero nunca le preguntan cómo es su situación social. Porque a veces el hecho de que tenga o no tenga padre, de que pueda o no pueda estar ausente, de que tenga una situación conflictiva o emocionalmente negativa, puede afectar muchísimo no solo a ella, sino al niño. Si queremos realmente salvar la vida, tenemos que empezar a salvarla desde que está en el útero materno, salvando a la madre, ayudando a la madre. Las emociones de esa madre se contagian al hijo. Las emociones en la escuela, esto a mí me encanta, hay una corriente magnífica de educación que lo que queremos es que realmente las emociones, la gestión de las emociones se empieza a dar en la escuela. Queremos realmente un cambio de paradigma en la escuela, yo creo que es posible. Ahora mismo en la escuela se está enseñando a obedecer, pero no a pensar. Los niños salen a la adolescencia de la escuela de una manera que no toleran para nada la frustración, y eso es porque realmente no saben interpretar el mundo, no saben gestionar sus emociones, y así, lógicamente, su vida de adultos va a ser una vida bastante tensa, incluso una montaña rusa de emociones. Son víctimas de sus propias emociones. Entonces, yo sí defiendo que las emociones, que la gestión de las emociones se dé en la escuela. Y la ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y universales, que son prácticamente 8, debería preceder a la enseñanza a la enseñanza de valores. Bueno, la enseñanza de valores tampoco creo que se está dando hoy en la escuela, pero sí podríamos pensar que la enseñanza de valores se le están dando los padres a los niños antes de que empiecen en la escuela. Y por supuesto a los contenidos académicos. Para los niños tiene muchísimos beneficios. Y con ello se juega su vida de adultos, como decíamos. O sea, preparar a un ser adulto para el sistema que al fin y al cabo le estamos dejando, ¿vale? Un sistema que les permita, un sistema educativo que les permita gestionar sus emociones y ser seres seguros con una autoestima alta y que sean capaces de elegir sus comportamientos. ¿Qué esperamos de la inteligencia emocional aplicada a las escuelas y a los niños? Esta habilidad de la que vamos a hablar hoy, o estamos hablando, de gestionar las emociones, debe aprenderse desde la infancia. ¿Por qué? Porque el control o la correcta gestión de las emociones, en especial las negativas, hace que cuando ocurra una adversidad, algo que yo percibo como hostil, estas no persistan más de lo necesario. Hay muchísimas personas que rumian pensamientos, incluso niños, con lo que pasó la semana pasada, o con lo del año pasado, o con lo de hace 5 años. Desde luego no están viviendo en el aquí y ahora, como el trozo de vídeo del que es de lo pacífico. Pero el hecho de que no sepan gestionar esas emociones es lo que hace realmente que estas personas sean capaces de alargar en el tiempo esa emoción negativa, esa sensación, ese sentimiento y esa incapacidad, al fin y al cabo, de vivir el presente. Las personas y los niños, yo quiero incluir también a niños, por favor, desde muy pronto pueden aprender a disipar estas emociones negativas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que vamos a aprender hoy no es solo para los adultos, a nosotros no nos han enseñado, pero podemos enseñárselo a nuestros hijos si nosotros adquirimos el conocimiento, y los niños lo aprenden desde muy prontito. Hay una edad más o menos básica que es 4 o 5 años, por si acaso alguno tiene la duda. Y se lo podemos enseñar sin problemas, aunque antes, lógicamente, debemos haberlo aprendido nosotros. Es algo muy importante porque cuando las emociones perturbadoras se producen en la mente, interfieren con la capacidad de aprender o desenvolverse en el mundo. Y lógicamente también los niños aprenden a focalizar, a eliminar la basura
del pensamiento y a ser capaces de decidir su comportamiento, tengan la emoción que tengan. Separar emoción de comportamiento. Eso es básico para desenvolverse en el mundo. Richard Davidson, que es un neuropsicólogo muy famoso, a través de sus investigaciones ha llegado a la conclusión que al aumentar la cooperación, y hago hincapié en esta palabra porque vivimos en una escuela ahora mismo donde se está fomentando la competitividad. Y la competitividad tiene una consecuencia, que veo el mundo en jerarquía. Y si yo no soy el mejor, soy un fracasado. Y si soy un fracasado, mi autoestima baja muchísimo. Pero es que además, yo no puedo ser siempre el mejor, porque siempre habrá algo mejor. Por lo cual, mi frustración es continua. ¿Por qué? Porque voy buscando mi felicidad, mi estabilidad o mi tranquilidad en algo externo. Y si yo me valoro por algo externo, depende de otras cosas, pero de mí no. Y eso es muy, muy peligroso. Entonces, realmente en la escuela sería más interesante practicar la cooperación. Entonces, esta conclusión a lo que ha llegado este señor es que al aumentar la cooperación, la compasión, muy, muy importante la compasión, educar también a los hombres la empatía para llegar a la compasión y el altruismo, cosa que se ve muy poquito hoy por hoy, a través de un entrenamiento en niños, y esto es muy interesante, un entrenamiento en niños durante 30 minutos al día durante 2 semanas, que realmente es un entrenamiento muy cortito. Se producen ya cambios en el cerebro beneficiosos en la adolescencia. O sea, ya hay una plasticidad neuronal. Nuestro cerebro es capaz de crear conexiones sinápticas, y muy contrario a lo que creen las personas, esas conexiones nuevas que crea el cerebro, esa plasticidad neuronal, se da hasta el último día de nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Una persona de 60 años puede iniciar una carrera y tiene la misma capacidad de aprender que cuando es joven. Hay un mito que dice lo contrario. Pero la realidad es que la experiencia nos ha llenado la cabeza de basura y no sabemos gestionar esa basura. Y eso es lo que nos impide concentrarnos cuando tenemos determinada edad. Pero nuestra capacidad cerebral es la misma. Si fuéramos capaces de potenciarla, seríamos capaces de lograr todo aquello que queremos. Estos estudios confirmaron que cuanto antes se produzca la modificación en el cerebro, mucho mejor. ¿Por qué? Porque habrá más posibilidades de que las consecuencias persistan en el tiempo. Esto no se trata de que los niños lo hagan una vez en su vida o nosotros lo hagamos una vez en su vida y ya, yo ya gestiono las emociones. No, se trata de crear un hábito. Y para crear un hábito yo tengo que sembrar una acción. Y entonces ya cosecharé un hábito. Se hará costumbre. Igual que cuando tenemos la costumbre de llegar a casa y soltar las llaves en un sitio. Es un hábito. Y nos hemos educado en ello, aunque seamos inconscientes. David Goleman, el del libro de inteligencia emocional, es el famoso psicólogo conocido por este libro, está avanzando más allá, fue el que introdujo en el 95, creo que es la edición del libro, la inteligencia emocional, que es una inteligencia que actualmente en muchísimos sitios, en áreas de trabajo, de educación y de vida personal, está muchísimo más valorada que la inteligencia, entre comillas, normal, los cocientes intelectuales. Ahora mismo cuando se trabaja en corporaciones o en grandes empresas, la inteligencia emocional es básica. A mí me interesa tener un equipo de trabajo que sepa gestionar sus emociones. Me interesa muchísimo más que sepa gestionar sus emociones que tenga un cociente intelectual de 120. Pues ahora este señor está avanzando en la visión contemplativa. Eso de contemplar. Vamos a contemplar. Vale, muy bien, como los budistas. La visión contemplativa tiene muchísimo que ver con la meditación. Y la visión contemplativa, aunque yo he puesto como los budistas, no es solo y exclusiva del budismo. Las grandes religiones tienen estrategias contemplativas, aunque no se esté llevando a cabo en la actualidad, ¿vale? Incluso la católica. ¿Por qué? Porque esta visión contemplativa, esta capacidad, me ayuda no solo a gestionar mis emociones, sino también a focalizar, a eliminar la basura de mi mente y centrarme en lo que quiero. Enseñar habilidades sociales y emocionales a los niños desde que tienen 5 años, y yo os animo a ello, hasta la universidad es muy eficaz porque nos vuelve mucho más cívicos, mejores estudiantes, más seguros de sí mismos. Esto es un problema que tiene esta sociedad. Las personas son tremendamente inseguras porque el entorno es hostil y cambia muchísimo. Y las personas están focalizadas en el entorno en vez de en ellos mismos y de sus capacidades. Los niños normalmente cuando llegan a la adolescencia, yo cuando trabajo con adolescentes, la mayoría de ellos, bueno, no tienen autoestima, carecen de valores, no tienen ninguna capacidad de gestionar sus emociones y además
piensan, creen, y si lo creen es así, que no tienen ningún tipo de capacidad. A la mayoría de ellos hay que ayudarlos, hay que fomentarlos, ¿vale? Esas capacidades realmente se hacen conscientes en un individuo cuando se les ha educado en buscarlas. Bueno, vamos a aprender a gestionar las emociones. ¿Hace calor? ¿O yo soy la única que tengo calor? Hace bastante calor, ¿no? Vamos a aprender a gestionar las emociones. ¿Voy muy rápido? Esto es muy bonito, a mí me encanta, somos emoción. Yo me muevo por emoción. Y todos los aquí presentes nos movemos por emoción. Cuando yo realmente voy a cometer un acto, mi comportamiento es de una manera o es de la otra, depende de la emoción. La emoción es el impulso, la emoción es la llama, ¿vale? La emoción es el motor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué somos emoción? Las personas nos movemos por emoción, nos demos cuenta o no, ¿vale? Y esa emoción depende mucho de mi pensamiento y de lo que creo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a centrarnos en las emociones. A veces las emociones son sutiles y no nos damos cuenta, pero las tenemos de manera continua. Esto nos sucede en todos los ambientes, en todos los espacios, sea en casa, en el trabajo, en la calle, de viaje. Pero lo que somos es eso, somos emoción. Es el motor de nuestro comportamiento y de nuestra conducta. Por lo tanto, no podemos hacer, y eso lo digo siempre, yo que trabajo el coaching, tanto vital como ejecutivo, nunca hacemos una separación. Cuando tú estás trabajando con alguien en un trabajo, a nivel ejecutivo, siempre toca su vida personal, y cuando lo haces con un coaching vital, un proceso, pues también toca su vida laboral. ¿Por qué? Porque no podemos separar realmente. Es complicado, o sea, es prácticamente imposible. El ser humano lo es todo. Está todo unido, la división entre la vida personal y la vida laboral es casi imposible. ¿Por qué? Porque lo que yo vivo en mi casa me lo llevo al trabajo, y lo que vivo en el trabajo me lo llevo a mi casa. Y si no estamos hablando de una represión de emociones que nos va a llevar pues nuestra salud, no es lo que nos va a costar. Y es porque somos emoción, y detrás de cada comportamiento lo que hay básicamente es emoción. O sea, cuando yo realmente voy a comprar algo, yo voy por una... A mí me gusta la plaza, ¿vale? Imaginemos que vamos por una placita de pescado, que hace muchísimo tiempo que no voy, y veo un pescado y me encanta, y mi comportamiento directamente, mi conducta es a comprarlo. ¿Por qué? Hay una emoción que ha entrado en mí. Quizás no sea consciente de ello, pero esa emoción es la que me hace comprar eso. ¿Vale? Es muy importante en todo. La emoción es lo que me hace, pues, realmente encararme con alguien si se ha saltado un stop y yo voy conduciendo. La emoción es todo. La emoción es también lo que me hace darle un abrazo a una persona. Todo, absolutamente todo. Somos emoción. ¿Cómo trabajar las emociones? Ya estamos llegando un poquito al tema más práctico. El secreto está, ¿vale?, para empezar a trabajar las emociones, en gestionarlas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Aunque parezca muy obvio, porque la charlita es de gestión de emociones. Hay muchas personas que piensan que hay que anularlas, que hay que reprimirlas, que hay que no hacerles caso, aguántate, ¿no? Hay muchas personas que dicen, contrólate. Si controlarse es reprimir, no. Desde ahora mismo digo que no. ¿Y por qué está en gestionar las emociones? Porque si nosotros no gestionamos las emociones nos van a gestionar a nosotros. En ese caso, yo adquiero una posición de víctima. Hay algo que me domina y son mis emociones, soy víctima de mí misma. Y soy víctima porque quiero, porque las emociones salen de mí. Y si salen de mí, solo tengo que identificarlas y controlarlas. Pero esa es la parte principal. Si yo soy una persona que tiene emociones de ira con mucha frecuencia, y eso me lleva a tener determinados comportamientos que afectan a mi vida normal, realmente yo no soy dueña de mi vida. ¿Vale? Tengo una serie de consecuencias que podría perfectamente controlar, pero no lo hago. ¿Vale? Y no confundamos esto con, es que yo soy así. Eso es muy frecuente escucharlo. No, somos así, no. No nos han enseñado. Eso es como pensar que podríamos comer directamente del plato como un perro si no nos hubieran enseñado a utilizar los cubiertos. Y esa señora, cuando le decimos, oye, mira, esto es una cuchara, esto es un tenedor, y te dice, no, es que yo soy así, como así. No. ¿Vale? Vamos a centrarnos un poquito, ¿por qué? Porque afecta a mi vida. Así que tenemos dos posibilidades. O yo me dejo llevar por mi ira y cuando me cargo de emoción,
pues me pongo a pegarle chocazos a la pared o a tirar cualquier cosa, ¿vale? Y aguanto que pase lo que pase. O intentamos, desde nuestra propia gestión, hacer que pase lo que queremos que pase. Entonces yo tengo el control de mi vida. Hay determinadas experiencias que soy capaz de controlar en mi propio beneficio o en el beneficio de la comunidad. Hacer que pase lo que queremos que pase, ¿vale? Pero esto en el porcentaje, lógicamente, que nos permita nuestra condición y nuestras circunstancias, ¿vale? Todas las personas tenemos unas circunstancias completamente diferentes a las otras y unas condiciones diferentes a las otras, ¿vale? Esto es un aprendizaje continuo. El primer paso, ¿cuál es? Darnos cuenta. Que no pase desapercibido. Vivimos tan centrados en lo de fuera que no somos conscientes ni siquiera de lo de dentro, ¿vale? Si le prestamos tanta atención a lo de fuera, imaginaros si por lo menos el 50% de las ocasiones nos prestáramos atención a nosotros, a nuestros síntomas. Como yo, por ejemplo, estoy sudando, hace una calor increíble, ¿vale? El resto no me importa, estoy mirando hacia mí, ¿vale? ¿Quieres el abanico, hija? Pues mira, me vendría muy bien. Muchas gracias. Por lo menos un ratito. ¿Por qué? Porque para poder gestionar mis estados emocionales, que es decir, lo que pasa dentro de mí, no fijarme en lo de fuera, sino lo que pasa dentro, es saber qué es lo que me está pasando. Yo tengo que saber qué es lo que me está pasando. Hay una antesala a la emoción donde todo el mundo sabemos que me estoy cargando, me estoy enfadando, me estoy frustrando, me estoy decepcionando, me estoy poniendo triste, me estoy poniendo nerviosa. Ese momento hay que identificarlo, ¿vale? Cuando yo sé qué es lo que me está pasando, incluso cuando sé más o menos el por qué, puedo empezar a gestionar. Cuando me refiero a saber más o menos el por qué, me refiero a entender la situación, a tener un análisis de la situación. Para esto es indispensable, aunque no nos centremos hoy en ello, la empatía. Esas emociones normalmente surgen en nosotros frente a acontecimientos o a otras personas. Cuando eso no surge a otras personas, frente a comportamientos de otras personas, yo debería al menos de entender por qué esa situación se ha dado. No entrar a juzgar, no entrar a emitir juicios de valor, pues esta persona ha hecho lo otro. No. Esta persona tiene un motivo y un porqué. Voy a entenderlo, ¿vale? Voy a llevar a cabo la empatía. ¿Me puede gustar o no me puede gustar? Pero la realidad es esa. Y si yo quiero que respeten mi libertad, tengo también que respetar la libertad de los otros, ¿vale? Así que el primer paso, y esto me encanta, es trabajar la conciencia. Yo le llamo conciencia a eso, a ser conscientes. Estamos pensando siempre, cosas de fuera. Pues tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿vale? Tengo este horario, tengo esta actividad, pasa esto, me han dicho esto, me han dicho aquello. Vale. Pero soy consciente de mí mismo, ¿vale? El darme cuenta de qué es lo que está sucediendo, como veíamos antes en el trocito de película, qué es lo que está sucediendo. No estar centrado en tengo que hacer, no estoy viviendo el aquí y ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que le está pasando a mi cuerpo? ¿Cuál es mi diálogo interno? Si, como decíamos al principio, tengo 60.000 pensamientos al día y el 95% son iguales que los del día anterior, yo debería ser consciente de ellos. Esa es la realidad. Si no soy consciente de ellos es que tengo un problema, ¿vale? Vivo hacia afuera en vez de hacia adentro. Entonces, ¿cómo voy a solucionar algo que surge desde dentro? Que son las emociones, ¿vale? Por eso tenemos que darnos cuenta qué emociones estoy sintiendo, qué me dice mi cuerpo, ahora mismo calor, qué pensamientos estoy teniendo, por qué no pondrían un aire acondicionado, que a veces nos pasan desapercibidos, pero están ahí, ¿vale? Seguimos. Tenemos que ser conscientes, y ya te dejo, muchísimas gracias, luego te lo pido otro ratito. Vale. Esto se alquila, ¿eh? Fantástico. Luego me pasas la factura, ¿vale? A ver, tenemos que ser conscientes de cómo percibimos la realidad. ¿Por qué? Ya hemos dicho antes lo de la realidad y es muy importante que seamos conscientes de eso, para que veamos que lo mío es solo mío. Mi visión del mundo, mi realidad, mi verdad es mía y solo me pertenece a mí. Y no tiene sentido que yo te la imponga, ¿vale? La puedo compartir contigo para tener más conocimientos y más visiones de la realidad. Pero la verdad es que es solo mío, ¿vale? Y solo compartiendo podemos llegar un poquito más a lo que es el centro. Pero
de esa forma tenemos que ser conscientes de cómo percibimos la realidad. ¿Por qué? Porque la podemos percibir de infinitas maneras y no debemos olvidar, y esto lo he subrayado porque es muy importante, que soy yo la que está percibiendo y no la realidad quien se está mostrando. ¿Vale? Eso es muy, muy importante. Lo que yo veo no es directamente la realidad. La realidad no se muestra entre mí. Yo interpreto, yo percibo. Y como yo percibo, estoy tremendamente limitada. Y eso tengo que ser consciente de ello. Ese es el primer paso. A partir de este reconocimiento puedo ya empezar a tomar decisiones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Me beneficia o me perjudica? Normalmente en situaciones que se dan mucho, donde las personas se alteran muchísimo, son discusiones donde a lo mejor nos ofenden. ¿Vale? Y en esos momentos yo tengo una emoción, que es de ira. Y en verdad lo que yo pienso es, le contestaría. Antes de contestar, la pregunta que yo me debo de hacer es, ¿me perjudica o me beneficia? Porque a lo mejor no me perjudica y puedo tomar la decisión de que sí, porque me apetece. Pero imaginaros estas personas que tienen muchos conflictos en el trabajo porque están continuamente encarándose con sus jefes. Y ellos dicen, no, es que soy así, es que yo tengo mucho genio. Que suele ser muy normal. Te perjudica. Si somos conscientes de esa emoción, yo puedo decidir qué comportamiento. Esa es la primera parte. Y entonces, dependiendo de si lo que yo estoy sintiendo me perjudica o me beneficia, tomar las decisiones ahí. Vamos a definir claramente, antes de empezar con la última parte, que es la liberación de emociones negativas, a definir puntos. ¿Vale? Definir puntos de gestión de las emociones. Sé que soy muy pesada, pero es que en la realidad no nos forman en ningún sitio. Y creo que nos deberían de haber formado en la escuela desde muy pequeños. Esto, por ejemplo, es muy curioso, no es mío, es de otro profesional, lo tengo que decir, de la psicología. Pero vamos a imaginar que somos astronautas, ¿vale? Y nos mandan al espacio con 8 herramientas que no conocemos. No nos dicen cómo utilizarlas ni para qué sirven. ¿Qué es lo que haríamos? Y no tenemos internet para buscar para qué sirven esas herramientas. ¿Qué es lo que haríamos? Eso es lo que en el fondo nos ha pasado con las emociones. Nosotros somos un paquete humano, venimos con unas emociones universales que no nos dicen ni qué son ni cómo utilizarlas. Y yo digo algo, yo pienso, aunque no estoy en posesión de la verdad absoluta, que todas y cada una de las emociones que es capaz de sentir el cuerpo humano son beneficiosas en algún momento o en alguna circunstancia. No hay ninguna, prácticamente ninguna, que no me pueda convenir en un momento dado. ¿Vale? Yo puedo hacer uso de ellas. Quizás a lo mejor solo la pueda utilizar una vez en mi vida. Pero si están ahí es por algo. Esa es la realidad. Pero no me enseñaron ni qué eran, ni cómo utilizarlas, ni cuándo me pueden beneficiar. ¿Vale? Ni cuándo yo decido realmente ser consciente de la emoción y decir, sí, mi comportamiento va a ser este. Voy a ir hacia adelante. ¿Cómo usar nuestras emociones en nuestro beneficio? Pasito más allá en la comprensión de estas. Vamos a ver cómo las podemos utilizar en nuestro beneficio. Si no entendéis algo, que os veo muy calladitos, oye, pues me preguntáis, me interrumpís cuando queréis. Un ratito más. Luego el alquiler no es muy caro, ¿no? A ver, hemos dicho más o menos antes que tenemos que ser conscientes. Ser conscientes es muy importante. Necesitamos reconocer y distinguir nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales. Pensamos y a veces no somos conscientes de lo que pensamos. Hay personas que se les preguntan, ¿qué piensas? Y dicen, yo qué sé, muchas cosas. ¿Vale? Y es una amalgama de pensamientos que tenemos en la cabeza, que nos pasan, que nos están programando, que están alimentando a lo mejor una emoción negativa que hace que mi cuerpo tenga la consecuencia de subir a lo mejor el ritmo cardíaco, determinadas cosas negativas para mi salud física. Pero bueno, yo no soy consciente de esos pensamientos. El primer paso es que yo tengo que ser consciente de lo que estoy pensando. Igual que yo cojo una canción y si me gusta, espero que seáis algunos de esos, la letra la escucho y la letra me transmite, ¿vale? Si soy capaz de escuchar la letra de una canción que está fuera de mi cuerpo, ¿cómo no voy a ser consciente de escuchar mis propios pensamientos? Tengo que pararme, tengo que mirarme hacia adentro y escucharme, ¿vale? Y escuchar esos pensamientos, porque vamos a distinguir los pensamientos de las emociones.
y sensaciones corporales. Os pongo un ejemplito básico. Imaginaros que tengo una entrevista, ¿vale? Y de trabajo. Eso suele pasar muchísimo, sobre todo cuando se preparan las personas para entrevistas de trabajo. Y en la entrevista de trabajo yo tengo un pensamiento: no me van a coger, ¿vale? Porque no valgo para nada, no estoy lo suficientemente formada, el tema está muy mal, hay mucha crisis, no les voy a gustar, quieren un perfil diferente. Si son hombres van a querer una mujer, si son mujeres van a querer un hombre. Una profecía autocumplida, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. Y entonces esos son mis pensamientos. ¿Puedo ser o no puedo ser consciente de ellos? Si no soy consciente de ellos, sigo hacia adelante. Si soy consciente de ellos, soy capaz de modificarlo y a mí misma, incluso en voz alta, si no tengo mucha experiencia en gestionar mis emociones, decirme, ¿por qué? Eso lo vamos a ver antes, eso lo vamos a ver después, perdón. Pero si soy consciente de esos pensamientos, puedo controlarlos. Pero vamos a seguir con la hipótesis de que yo no soy consciente de mis pensamientos. Y eso me genera una emoción. Ansiedad y desconfianza, inseguridad. ¿Vale? Y llego a la entrevista. Y en la entrevista el señor, no sabemos por qué, pues tiene una expresión facial seria. Y yo eso lo interpreto. Lo interpreto como de que no le gusto. No le gusto. Y llega un momento dado donde me rindo, o dejo aflorar también el nerviosismo en mí, la ansiedad, ¿vale? No soy consciente de mis sensaciones corporales, que es un ritmo cardíaco demasiado alto, tengo una respiración demasiado frecuente, estoy quizás a lo mejor provocando con mi expresión facial, mirando demasiado a los ojos, 30.000 sensaciones corporales que tengo que acompañan a mi emoción. Y en el momento en el que el señor me hace una pregunta, yo interpreto que esa pregunta era para cogerme porque no sé qué del currículum, se ha dado cuenta que he mentido en el nivel de inglés o de francés, duda de que yo haya tenido tanta experiencia, 30.000 cosas. Y yo le respondo a ese señor en la entrevista de una manera defensiva porque tengo miedo. Esa es la realidad. Cuando yo respondo a la defensiva es porque tengo miedo. Y no me cogen. Esa es la realidad. He tenido unas consecuencias, ¿vale? Eso no significa que me vayan a coger si yo hubiera identificado mis pensamientos, pero que realmente hubiera controlado la situación, sí. Y de que hubiera tenido muchísimas más posibilidades de tener el control, el pleno control durante todos los minutos de esa entrevista de trabajo, sí. ¿Vale? Por eso necesitamos reconocer el pensamiento, la emoción y las sensaciones corporales. Lo ideal es ser consciente del pensamiento y frenar en el pensamiento. La emoción que surja, ya luego la aceptamos, ahora lo vamos a ver, y ser consciente de mis sensaciones corporales. Porque cualquier experiencia novedosa a mí me genera ansiedad. Mi ritmo cardíaco va a estar más acelerado. Pero eso no tengo que identificarlo como algo negativo. Tengo que aceptarlo. Es una experiencia novedosa. No tengo experiencia, oye, pues me pongo nervioso. Vamos a distinguir también sentimientos y emociones de los comportamientos. Los sentimientos suelen ser muchísimo más sutiles que las emociones. Las emociones todas las conocemos, la ira, el enojo, 30.000 emociones que podemos tener. El amor es una emoción maravillosa, el odio, los celos, ¿vale? Pero tengo determinados sentimientos que tengo que distinguir y que son más suaves. Y los sentimientos están alimentando la emoción. Los sentimientos tienen muchísimo que ver con las sensaciones corporales. Cuando alguien me pone la carne de gallina, eso es un sentimiento, es una sensación. De los comportamientos. Comportamiento es yo me cabreo, alguien me dice algo, pienso que es por mí y con mi enfado voy con mi comportamiento y le tiro un vaso de agua. Eso lo vi una vez en la tele, increíble. Y estaban echándolo en directo. Ese comportamiento no es adecuado y ese comportamiento lógicamente no es que sea adecuado a un nivel cívico, sino que tampoco me beneficia a mí. Necesitamos expresar nuestras emociones y desde aquí os invito de verdad a expresar nuestras emociones, pero no siempre es conveniente realizar un determinado comportamiento. Si una persona me insulta y el comportamiento instantáneo que yo tengo después de sentir una emoción es pegarle, pues lógicamente creo que todos en la sala estamos de acuerdo de que no es lo correcto, ¿vale? Entonces eso a mí me perjudica a mí, perjudica a otras personas y perjudica también mi autoestima y sobre todo mi sensación de poder, de seguridad. Yo soy lo que soy indistintamente de lo que tú opines de mí o de lo que me digas. Entonces no me puede afectar. ¿Por qué me va a afectar?
Ahora mismo sigo con calor y ustedes también. Algunas personas, seguro que algunos los conocemos, sobre todo los niños, que tienen las emociones por ahí sin gestionar nada, se enfadan cuando tienen hambre, sueño, cansancio, frío, porque no saben distinguir. Esa es la realidad. Si yo estoy atenta a mí, hacia adentro en vez de hacia afuera, quiero que se os quede grabado eso, tengo que mirar hacia adentro. Vamos a dejar de mirar hacia afuera por lo menos durante 15 minutitos al día. Pues puedo interpretar perfectamente que la sensación que tengo es de calor, de frío, de cansancio, de hambre, de sueño, pero que eso no tiene nada que ver con una emoción de enfado, que no me puedo enfadar por ello, ni estoy triste, ¿vale? Tengo que distinguirlo. Algunas personas la relacionan y directamente la interpretan. ¿Tengo esta sensación? Pues ya está, estoy enfadado. Ya que nadie me hable, por favor. Y además quieren que nadie les hable. Y cuando alguien les habla, le echan la culpa a quien le habla. O sea, como si la persona tuviera que modificar su conducta para que yo me sienta feliz. La felicidad no tiene nada que ver con lo de fuera, la felicidad tiene que ver con lo de dentro. Yo tengo que ser feliz indistintamente de la conducta de las otras personas, ¿vale? Nuestros sentimientos y emociones son para que nosotros los usemos y no para que nos usen. Esa es la decisión y esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer cuando nos sentimos con una emoción que realmente nos produzca malestar o sufrimiento. Quiero que... No te estoy dejando ver al final. ¿Quiero usar yo mi emoción en mi beneficio? ¿O quiero que me use ella? Porque si me usa ella, si mis emociones me usan, me convierto en una marioneta. Y yo no soy dueña de mi vida, ni de mi cuerpo, ni de mi comportamiento, porque es lo que fluye directamente. Entonces, esa es la pregunta que me tengo que hacer. Por eso es tan importante hacernos conscientes y responsables de nuestras emociones. Los sentimientos y emociones podemos elegirlos o escogerlos. Y esto es verdad, ¿vale? Luego os voy a explicar cómo, proactivamente. Eso significa de forma intencionada. Si alguien me ofende y yo entiendo la situación, yo puedo escoger una emoción. Puedo escoger la emoción del amor, que se transmita en compasión. Y en ese momento he aliviado mi ira. Esa es una estrategia, por ejemplo. Pero os la comento por ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero evitar el sufrimiento. Quiero evitar el conflicto. Debemos conocer la utilidad de las emociones básicas. ¿Para qué sirve cada una? ¿Para qué sirve cada emoción? ¿Por qué? Porque la naturaleza nos ha dotado de estas herramientas para diferentes situaciones, circunstancias y responder al entorno de una manera beneficiosa, que es lo que os decía antes. Si la tenemos, por algo será. Así que para algo servirá. Así que mi búsqueda tiene que ser en qué circunstancia me sirve dejar que aflore esta emoción. Conocer las características físicas y mentales de las emociones básicas es muy importante. Esto significa qué le pasa a mi cuerpo y a mi mente con cada una de ellas. Quiere decir, voy a empezar a trabajar en mí misma. Y yo digo, vamos a ver, voy a apuntar emociones básicas. 4. Celos, enfado, ira y decepción. Y me paro a pensar, ¿qué pensamientos, ese rum rum de la cabeza, qué pensamientos son la antesala de esa emoción? Tengo identificado qué es lo que la alimenta. Y luego, ¿qué sensaciones tiene mi cuerpo? Voy a centrarme en mi cuerpo cuando estoy sintiendo esa emoción. Lo más probable es que sean diferentes. Tengo que ser conscientes a nivel de mente y a nivel de cuerpo. Entonces, en ese momento distingo las características físicas, que son las emociones que mi cuerpo siente con cada una de las emociones, y las características mentales, que son los pensamientos que están rondando en mi cabeza desde antes que aflore la emoción de una manera muy intensa. Aprender a expresar nuestras emociones adecuadamente sin reprimirlas ni exagerarlas. Esto suele ser muy normal en la sociedad actual, reprimir las emociones. Incluso conozco a psicólogos que se dedican a reprimir las emociones. Oye, pues vamos a quitar las emociones. Eso lo vi con una psicóloga infantil. Pues tampoco creo que sea muy bueno, ¿vale? Lógicamente ni para el cuerpo, ni para la mente, ni para la niña en concreto. No las podemos reprimir ni exagerarlas, simplemente tengo que expresarlas. Luego vamos a ver cómo, en la parte de liberar las emociones negativas, porque las tengo que expresar desde mi propio yo, lo que yo siento. Y cuando digo expresarlas, no significa que a la persona que tenga delante le importe o no le importe mis emociones, yo le cuente mi vida y lo que siento. Lo puedo hacer
El tiempo está a mi servicio y no yo al servicio del tiempo. Entonces vamos a ir un poquito más al grano, ¿vale? Esta ya es la última parte. ¿Cómo liberar emociones negativas? Emociones negativas tenemos todos. Y durante toda nuestra vida, quiere decir, a no ser que alguien esté iluminado, emociones negativas las sentimos en muchísimos momentos en nuestras vidas. Entonces lo que podemos lograr realmente al gestionar nuestras emociones es que estas emociones negativas no duren más tiempo del necesario. ¿Qué es lo que quiero decir con más tiempo del necesario? Hay personas que las emociones negativas le duran 2 días, una semana, un mes, o cada vez que lo recuerdan, siguen con las emociones negativas. Y siguen rumiando, y siguen viviendo en el pasado, y siguen sufriendo. Ese es el mensaje que yo quiero daros. O sea, a medida que yo algo negativo lo recuerdo, por mucho tiempo que haya pasado, yo sigo sufriendo. Realmente las personas sufrimos con esos síntomas. Entonces, ¿qué hago yo con estas emociones negativas? Pues a lo mejor me duran 1 hora, 2, a lo mejor 2 minutos, dependiendo de la intensidad, de las circunstancias, de mi condición, ¿vale? El primer paso es un poquito más de lo mismo, pero es más ampliado, ¿vale? Aquí ya vamos a ir más a la práctica. La primera acción que podemos llevar a cabo es antes de sucumbir a la emoción, antes de reaccionar a la emoción. Debemos sentir nuestro cuerpo. Es lo que hemos dicho antes, o lo que más ampliado, ¿vale? Antes de que la emoción llegue a su culmen, cuando yo ya la estoy sintiendo, yo tengo identificados los pensamientos. Yo ese trabajito lo hice conmigo. Y tengo identificados los pensamientos, que son la antesala, y tengo identificado la sensación de mi cuerpo. Y yo ya sé que tengo un gusanillo en el estómago, ¿vale? Entonces quizás ese gusanillo en el estómago, si lo tengo identificado, yo ya sé que es la emoción que va a venir después. Justo en ese momento antes es lo ideal. Vamos a enseñar varias técnicas, pero antes de que se reaccione a la emoción, cuando ya no haya, entre comillas, vuelta atrás, porque no tengo capacidad de control, porque no lo he entrenado suficiente tiempo en mi vida, que os quede claro que esto es cuestión de tiempo, de entrenamiento, antes tengo que ser consciente y no sucumbir a la emoción. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es la emoción? La emoción es un sentimiento llevado al extremo. Por eso es una sensación del cuerpo, es todo en uno, ¿vale? Ya hemos visto incluso cómo está relacionado con los pensamientos. Entonces nos referimos a nuestro cuerpo así. Una emoción como el pensamiento está ligada a la emoción y hemos visto realmente cómo todo está ligado. Cómo el pensamiento, la emoción, las sensaciones corporales y mi conducta, todos están unidos y crean una cadena y un tren que yo tengo que decidir si ese tren lo conduzco yo o lo conducen otros. Y yo simplemente me subo y me bajo, dependiendo del tiempo. Entonces, cuando ponemos atención a la sensación de nuestro cuerpo, rompemos el vínculo. Si yo ya he entrenado esto, si yo ya he entrenado la introspección, o sea, el ser capaz de identificar pensamientos, mis sensaciones corporales, frente a cualquiera de las emociones que haya trabajado, y os invito a que trabajéis al principio un par de ellas, y luego vayáis ampliando. Yo rompo realmente el vínculo entre el pensamiento y la sensación, e inmediatamente se libera la emoción negativa. ¿Por qué? Yo he identificado la sensación y en ese momento soy consciente. ¿Hacia dónde está dirigida mi atención? Mi atención no está dirigida hacia el entorno, que es el que ha disparado en mí una respuesta emocional. Mi atención está dirigida hacia mí. Y cuando mi atención está dirigida hacia mí y hacia las sensaciones de mi cuerpo, rompo el vínculo con la emoción. ¿Por qué? Si alguno practica la meditación, sabrá que hay una meditación que se practica de una manera muy inusual, que es concentrarnos en la respiración, ¿vale? De todas las formas que se puede hacer, hay una que es la respiración. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy concentrada en la respiración, en cómo entra y sale de mi cuerpo, mi pensamiento se para. Y si mi pensamiento se para, la emoción no tiene alimento. Y si no tiene alimento, es roto el vínculo, ¿vale? ¿Cómo se logra esto? Con la práctica. Lo que os digo de 10 minutos al día, 10 minutos al día. Luego en un futuro a lo mejor, pues solo tenéis que hacerlo 5 minutos. Luego le cogéis gusanillo, o sea, y lo queréis hacer más. Pero no es un entrenamiento realmente difícil, ni muchísimo menos. Yo de verdad os invito a que practiquéis. El segundo paso. Este es el más bonito y el que podemos disfrutar más si queremos aprender de nosotros mismos. Este es el que yo enseño normalmente a mis pacientes, que es un proceso por el cual nos hacemos responsables de las emociones. Muchas veces tenemos la sensación de que no controlamos nada, que la vida pasa, que todo pasa, pero que nosotros no somos dueños de nada.
ni siquiera dueños de nuestro comportamiento, absolutamente de nada. Yo necesito hacerme responsable de mis emociones. ¿Por qué? Porque si yo no me hago responsable de mis emociones, puedo crear un hábito, que es culpabilizar al entorno o a las personas que me rodean. Cuando yo me responsabilizo, todo cambia. ¿Por qué? Porque si piensas que tus emociones, si yo pienso, no, es que yo me cabreo, porque es que me ha hablado, o me ha mirado, es que lo que me ha dicho me ha cabreado, es que me saca de quicio. Eso lo podemos decir, pero que seamos conscientes de ello. ¿Vale? Aquí no significa que nada esté prohibido, pero yo tengo que ser consciente de la barbaridad que estoy diciendo. Esa persona ha hecho que me enfade. No, yo me he enfadado. ¿Vale? Porque cualquier otra persona hubiera actuado de otra manera. Para atrás. Aquí. ¿Por qué? Porque si piensas que las emociones son el resultado del comportamiento de alguien más, entonces esa persona tiene que cambiar su comportamiento para que nos sintamos mejor, que es algo que suele pedir mucha gente. Y esto se da mucho en las parejas. Oye, pues cambia esto porque es que a mí no me gusta, me cabrea cada vez que lo haces. No, pero es que ya venía así en el lote cuando lo compraste. No, pero la gente está dispuesta a decir, no, tú tienes que cambiar. O sea, tú si me quieres, cambias, ¿no? Como si eso fuera tan fácil. En vez de pedirnos cambiar a nosotros mismos, pedimos cambiar al entorno, que es más sencillo. Pero eso no tiene por qué darse. Y significa que si no se da, ¿cuándo voy a controlar? ¿Cuándo yo voy a ser feliz? Entonces a lo mejor esto pues, o no se da, que es lo que suele pasar, esos cambios nunca se dan, son promesas vacías siempre. Para que nos sintamos mejor, pues, oye, no puede durar muchísimo tiempo o quizás nunca se dé. Estas son emociones elementales, así que debemos usar palabras emocionalmente maduras. Y aquí voy directamente a lo que hablo de expresar las emociones. Yo quiero que expreséis las emociones con quien queráis, escogéis las personas. Y si no tenéis una persona con la que expresar las emociones, pues os miráis al espejo y las expresáis. En voz alta, por favor. Y mirándoos a los ojos, si es posible. Porque esto significa que somos responsables de nuestras emociones. A lo que yo le llamo emocionalmente maduro me siento de tal manera. No tú has hecho que yo me sienta. Eso es muy normal que lo digamos. Tú has hecho que yo me cabree. Es que esto me ha cabreado. No. Siento decepción, siento ira, siento rencor. ¿Vale? Siento amor. Vamos a hablar de algo bonito, aunque estemos hablando de emociones negativas. Siento yo me siento así. Tal como yo interpreto el mundo, con esa pequeña parcela de la realidad que yo veo. Esa es mi sensación, esa es mi emoción. Yo te la quiero transmitir. Y luego no luchar contra ella. Vamos a mirarlas, expresarlas de muchísimas maneras, por favor. Y decirlas en voz alta y gritar si es necesario. Una vez que las hemos definido, debemos describirlas, expresarlas de muchas maneras. Esto es lo que yo le llamo suéltalo. O sea, yo normalmente cuando tengo una situación así, sí, yo lo suelto y ya está, ya la he liberado, ¿vale? Necesito hablar. ¿Por qué es tan importante sin hacer juicios de valores y sin enjuiciar? Es importante que yo hable desde mí, desde mi propio yo. Yo he sentido esto, yo me he sentido así, yo he vivido esta circunstancia de esta manera. Y luego intentar comprenderla. Nada de, es que esta persona me hizo esto, no es que aquello me hizo lo otro, no es que... No, para nada. Yo os invito a que las expreséis, pero las expreséis de una forma emocionalmente madura. ¿Qué eso significa? Donde nosotros no somos víctimas y donde tampoco tenemos una expresión emocional infantil. Los niños culpan al de enfrente. Da igual quién esté. ¿Quién ha sido? Este. Yo nunca he sido. ¿Vale? Y a veces como seres humanos, si fuéramos conscientes de nosotros mismos, veríamos la cantidad de veces que tenemos comportamientos infantiles y victimistas. Si queremos ser emocionalmente maduros, tenemos que huir de ellos y responsabilizarnos. Y expresarlas de muchas maneras, de verdad. Coger a alguien de confianza o en el espejo. O también hay una técnica que funciona muy bien, que es directamente coger un diario y lo expresáis. Pero sin censuras, por favor. O sea, lo que queráis expresar. Si quiere ir algún insulto o alguna palabra, oye, pues vuestro diario. ¿Vale? Yo os invito a ello. Y luego con el tiempo, veréis cómo todo eso cambia. Luego con el tiempo veréis cómo sois capaces de sonreír ante una situación que realmente hubiera sido muy tensa unos meses antes. ¿Vale? ¿Cómo la expresamos? Primero en primera persona. Esto es lo que yo hago normalmente. En primera persona yo siento, yo deseo, yo me he enfadado, siento decepción, ¿vale? Y luego imaginando que somos la otra persona. ¿Cuántas veces nos ponemos en el lugar de los otros? Muchas veces lo decimos,
Sí, yo me pongo en tu lugar, si yo te entiendo. Eso lo decimos infinidad de veces, pero yo os invito a que realmente reflexionemos cuántas veces hemos empatizado con esa persona, hemos calzado sus zapatos, hemos intentado ver el mundo a través de sus ojos y realmente la entendemos. Porque cuando nosotros estamos inmersos en una emoción negativa, nosotros normalmente podemos herir. Y si nosotros somos capaces de sentir dolor y sufrimiento, la persona de enfrente también. Nos guste o no nos gusten sus creencias, sus actitudes, nos parezca bien o mal su vida, me da igual. Forma parte de mí, es otra persona, sufre igual que yo. Aunque sea mala persona, también sufre. ¿Vale? Eso es muy normal. Entonces, primero yo me defino a mí, ¿vale? Miro la situación desde mi propio punto de vista, luego imaginando que soy la otra persona, pues esta persona se ha tenido que sentir, a veces empieza la risa, porque cuando analizas un tema de esto y dices, ¿y qué contestaste? Pues esto. ¿Y cómo se tuvo que sentir la otra persona? Y nos paramos unos segundos a mirar cómo se ha sentido la otra persona, nos invade una sonrisa y decimos, ahora entiendo su respuesta. O sea, yo me hubiera sentido fatal, ¿vale? Vamos a empatizar un poquito y también os invito a que intentemos tener la compasión como un tren de vida. O sea, entender a las personas a través de la compasión, no juzgándolas, ¿vale? Aunque en algún momento emitamos juicios, que seamos conscientes de esos juicios y los evitemos. Y luego vamos a imaginar que somos una tercera persona que no tiene nada que ver con lo sucedido. Y esto suele ser muy gracioso, verlo desde fuera, como si estuviéramos viendo una película. Oye, ¿qué es lo que pasó? También nos suele invadir una sonrisa. Recordad que la risa es una excelente terapia. Así que cuando se hacen análisis de este tipo, el sentido de humor es muy importante. El sentido de humor en terapia logra realmente una complicidad y logra unos avances increíbles. Porque la emoción que sentimos cuando estamos riéndonos es una emoción liberadora. Y tiene muchísimo más que ver con el amor que con el odio. ¿Por qué hago esta separación? Porque hay dos emociones básicas, amor y odio. ¿Vale? Todas las negativas yo las incluyo en el odio. Esto es a lo Star Wars. ¿Vale? A ver. Entonces, hemos dicho que cuando expresamos nuestras emociones, viendo las emociones desde muchas perspectivas, desde la mía, tal como yo lo he vivido, empatizando como lo ha vivido la otra persona y viéndola desde fuera, como si fuera un observador de una película, desde muchas perspectivas pierde la carga emotiva. Esa es la realidad. Ya no me emociona tanto. Ya no hay esa respuesta emocional en mí. Finalmente, cuando las expresamos, las compartimos con alguien que amamos, esto es muy importante, ¿vale? Y en quien confiamos. ¿Alguien me ha hablado? Así que liberamos por medio de un ritual. Un ritual es una orquestación de energía. Esto que suena magia, la magia, os aseguro que cuando vengan determinadas cosas de la magia explicación la llamarían ciencia, ¿vale? Entonces, realmente la magia es una orquestación de energía. Y cuando hacemos todo esto, toda esa energía de la emoción, todo lo que hemos sentido, la estamos moviendo. La estamos ahí echando en un caldero, ¿vale? Y luego las liberamos al contarlas, ¿vale? Por eso es tan importante realmente compartirlas y expresarlas, porque entonces atrapamos la energía, toda la energía que esa situación, toda la energía que mis pensamientos están acumulando, todos los juicios, entre comillas, que yo pueda hacer, todas las interpretaciones, las uno y las libero, ¿vale? Es un ritual. El tercer paso. Esto a mí me encanta. Celebrarlo. Yo lo celebro todo, ¿vale? Celebrarlo todo significa que a mí me invada una emoción que es súper positiva, que tiene que ver muchísimo con el amor, ¿vale? Y es la alegría. Vamos a distinguir también la alegría de la felicidad, pero hay que celebrar la liberación. En el momento en el que yo estoy practicando y he tenido una situación conflictiva, he hecho este análisis y me he dado cuenta a través del análisis de mis pensamientos y del análisis de las sensaciones de mi cuerpo, incluso de ser consciente de la emoción, que esa emoción se ha liberado, que ya cuando lo recuerdo me río porque lo veo desde otro punto de vista, que los pensamientos no son los mismos, porque los pensamientos que rumian en mi cabeza son explicaciones del por qué, ¿vale? Y las sensaciones de mi cuerpo son muchísimo más relajadas y más placenteras, significa que yo he hecho algo con muchísimo éxito, ¿vale? He aprendido, he tenido una experiencia tremendamente positiva conmigo misma, he trabajado y lo he hecho bien. Así que hay que celebrarlo, ¿vale?
Esto no es muy complicado, porque se pueden hacer todas las cosas en menos de un minuto en nuestra conciencia, una vez que tengamos realmente bastante práctica, pero cuando aprendemos a hacerlo con regularidad, creando el hábito que decíamos antes, ¿vale? Yo no estoy acostumbrada, cuando somos niños, no estamos acostumbrados a llevar una casa, entonces cuando somos niños no estamos acostumbrados a levantarte, no sé qué, sacar esto que hay que descongelarlo, poner los garbanzos en remojo, no sé qué, son hábitos que nosotros creamos, ¿vale? Y nos lleva un tiempo crearlos. O sea, en el momento en el que dejamos de vivir con nuestros padres para vivir a solas, ahí tenemos que crear muchísimos hábitos. Cuando vamos a un trabajo creamos hábitos. Y los creamos de esa manera. No paramos y decimos, oye, mira, pues, como no me he acordado hoy, pues ya lo dejo. No, 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 hay que seguir, hay que regar el hábito. ¿Vale? Entonces dejamos de albergar negatividad dentro de nosotros. ¿Qué es lo que significa que ya dejamos de albergar negatividad dentro de nosotros? Primero, las sensaciones corporales son muy placenteras. Luego las sonrisas nos invaden muchísimo más. ¿Vale? Estoy muchísimo más tranquila. En los ojos se nota. No sé si alguna vez habéis visto personas que en la mirada realmente se les nota la negatividad. Hay una negatividad increíble en la expresión corporal. Incluso parecen a veces hasta más viejas y más feas, si me permitís el juicio. ¿Vale? Son personas, hay personas que tú dices, Dios, o entras en una sala y hay una negatividad increíble. Es una energía que nuestro cuerpo transmite. Si yo no albergo negatividad, realmente no la puedo transmitir. Pero lo más importante es que mi salud emocional es perfecta. ¿Por qué? Porque no albergo negatividad. Y lo tengo que hacer con todos. Y yo os invito a que lo hagáis con las emociones mínimas. O sea, esto que ha dicho la vecina que me ha molestado, el jefe que hoy me ha hablado mal, algo que sea muchísimo más sencillo que una discusión tremendamente fuerte, pero que empecemos a practicar, ¿vale? Y vamos liberándonos realmente de esa negatividad. Y hay personas que las ves y dices, es súper positiva por eso, porque lo ves todo desde otro prisma, ¿vale? Otra forma de liberación, vamos a seguir liberando, esta me encanta, esto tiene muchísimo que ver con el coaching metafísico o con la consejería metafísica, pero que es muy buena y que incluso podéis hacerla con personas, con esa persona a la que le expreséis las emociones con ustedes mismos en el espejo, o incluso con un diario, ¿por qué no? ¿Vale? Cuando tenemos un pensamiento negativo, Dios la mataría, ¿vale? Podemos preguntarnos a nosotros mismos si es verdad y debemos cuestionarnos. Vamos a cambiar el Dios las mataría por esta persona me odia. Mi hermana me odia. ¿Vale? Muchas personas que lo podemos pensar. O mi amiga me odia. O mi vecino me odia. O mi casero me odia. Mi banquero me odia. Nos cuestionamos. Ese sí, seguro. Seguro. Bueno, no me odia, pero le soy indiferente, creo yo. O me odia porque no meto bastante dinero. Seguro que es verdad, estamos acostumbrados a cuestionarnos. Las personas tenemos unas distorsiones cognitivas que significan unas maneras de ver el mundo que son erróneas y que me perjudican a mí, y entre una de ellas hay una que es la falacia de la verdad. Falacia significa mentira, ¿vale? Esa distorsión hace que determinadas personas se sientan como en posesión de la verdad y dicen, no, 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 es así, te lo digo yo que lo viví, es así. Son personas inflexibles. Ven el mundo de una manera que a ellos les perjudica y en vez de cambiarlas, pues siguen así. Cuestionar es muy importante. Lo primero que yo tengo que tener claro es que yo no estoy en posesión de la verdad. Ya hemos visto cómo realmente vemos la realidad, cómo creamos nuestros pensamientos. La realidad no se muestra, yo percibo. Entonces, oye, es verdad, yo tengo de verdad todos y cada uno de los acontecimientos o de los puntos importantes para poder llegar a esta conclusión. Estoy acostumbrada a cuestionarme. A veces cuando nos cuestionan hasta nos sienta mal, cuando es magnífico, porque cuando alguien te cuestiona es cuando puedes aprender. Yo no puedo ir hacia adelante si no me cuestionan, ni nadie me cuestiona. En cambio asistimos continuamente a debates donde las personas intentan imponer su opinión en vez de compartir y sacar muchas mejores conclusiones de todos. Y todas pueden convivir. Entonces yo me pregunto, ¿seguro que es verdad? Pues no. Esa es la pregunta más básica, ¿vale? Pero luego hay una parte importante, ya hemos dicho que tenemos que estar pendientes de nuestros pensamientos y de nuestras sensaciones corporales. Pues cuando yo tengo ese pensamiento de mi hermana me odia, ¿yo cómo me siento? ¿Qué emoción es la que me invade? ¿Qué pensamientos recurrentes hay después? La emoción corporal probablemente
si es una emoción negativa y la emoción que me acompaña a eso será tristeza, y la tristeza no es buena, la tristeza no le gusta a nadie, y sobre todo la tristeza que se alarga en el tiempo, ¿vale? Entonces lo que yo tengo que hacer es cuestionar eso, lo cuestiono, y yo digo, vamos a ver, es que siento tristeza al pensar eso. La pregunta básica es esa, pero también yo os invito a que reflexionéis sobre, ¿acaso va a cambiar la realidad porque yo piense esto? No. La consecuencia más directa de que yo piense esto es de que yo me siento mal. Por lo cual tengo que amarme. Y amarme significa alejarme del sufrimiento y acercarme a aquello que puede hacerme feliz. Por lo cual soy responsable de mi felicidad. Así que yo tengo que decir, oye, ¿cómo reacciono cuando tengo este pensamiento mal? ¿Quién sería yo sin este pensamiento? Hombre, feliz. Pues porque no tendría yo el 95% de mis pensamientos sobre esto. Y hace un mes que me peleé con ella, ¿vale? Y todavía sigo rumiando en la cabeza aquellas palabras que me dijo, ¿vale? Intento ahí decir, uy, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me odia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me odia. Nunca se te ocurre pensar que a lo mejor esa persona tuvo una situación especial para eso. No, ¿por qué me odia? ¿Vale? Te lo digo yo. Entonces, ¿en qué me convierte ese pensamiento? Eso es una pregunta que a mí normalmente me gusta hacer. Yo creo que las personas deberíamos de reflexionar con cada comportamiento que hacemos o cada conducta que llevamos a cabo y hacernos la pregunta de ¿en qué me convierte a mí esto? ¿Vale? ¿En qué me convierte? Porque si yo, por ejemplo, insulto a una persona, ¿en qué me está convirtiendo? Si yo falto el respeto, si yo actúo de una determinada manera y la intención en mi conducta es muy importante, porque la conducta puede tener unas consecuencias positivas o negativas, pero la intención, que es lo que normalmente a mí me importa, es lo que nos convierte en lo que somos. Entonces, a veces deberíamos de preguntarnos cuando decimos, aquella persona es que no me gusta esto o lo otro, a lo mejor lo tengo yo. Estoy mirando de espejo y soy yo, ¿vale? Lo que no me gusta. Soy yo la que odia. ¿En qué me estoy convirtiendo? A lo mejor me estoy convirtiendo en lo mismo que estoy criticando o que estoy enjuiciando. Y eso es muy importante. ¿Perdón? Sí. Vamos a poner aquí un ejemplo, el mismo que estamos dando. ¿Vale? Esta persona me odia. Ya lo hemos dicho, lo cuestionamos. ¿Estoy segura? ¿Es verdad? ¿Estoy verdaderamente segura que me odia? Cuando pienso en eso, ¿cómo reacciono? Hombre, pues empieza a entrarme taquicardia, me pongo muy mal, la expresión corporal ya se me tensa, ¿vale? Si paso por cerca de donde vive tengo miedo a encontrármela, ¿vale? Veo a no sé qué y ya me pongo mal, ¿vale? Me siento triste, me siento deprimida, ansiosa. ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? Fuerte, segura, con poder, tranquila, ¿vale? Alegre. Ella tiene sus motivos, yo los míos. Y hay una parte que me gusta más. Esta tercera forma de gestionar las emociones es una forma muy metafísica, tiene muchísimo que ver con la filosofía, por si a alguno os gusta la filosofía, que es dándole la vuelta. Esta a mí me encanta y os aseguro que se descubren cosas maravillosas si las hacéis delante de un espejo mirándoos a los ojos. ¿Por qué? Porque podemos preguntarnos si en realidad lo que queremos decir es que somos nosotros quien la odiamos a ella. ¿Vale? ¿Somos nosotros quien la odiamos a ella? ¿Es realmente al revés? ¿Y la estoy culpando a ella, como hemos visto antes, con esa actitud infantil? ¿O quizás nos odiamos a nosotros mismos? Y necesito pensar que ella me odia por algo, cuando en realidad ese algo es el motivo del odio hacia mí misma. Es muy importante, es un análisis metafísico. Yo creo que el más sencillito es la segunda opción que he puesto, pero a quien le guste este tema es tremendamente importante. Darle vueltas mucho. Pensar es sanísimo, pensar es muy, muy, muy bueno. Y pensar hacia adelante, recordarlo siempre. No podemos pensar en círculos, tenemos que pensar hacia adelante, abrir hipótesis y decir esta sí, esta no, venga, vale. Pero esto de pensar en círculos no, lo que hace es embriagarnos de una emoción negativa, entonces nunca penséis en círculos. En definitiva, la gestión de las emociones nos aporta mucho más de lo que podemos imaginar. Nos hace profundizar en la autoaceptación, en que yo me tengo que aceptar como ser humano, con lo que soy. Ojo, y digo con lo que soy, no con lo que tengo. Porque si yo me valoro por lo que tengo y aquello se va, dejo de valorarme. Entonces caigo. La persona que es segura se valora por lo que es. Es importante lo que somos, no lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta? Autoaceptación y autoconocimiento.
autoconocimiento. Yo me acepto. Yo os aseguro que la mayoría de las personas que vivimos en este mundo no nos aceptamos ni nos queremos porque no nos educan para ello. Esa es la realidad, ¿vale? Estamos en un mundo competitivo donde es necesario ser el mejor en esto o en lo otro, o nos ponen unos estándares que muy, muy lejanos de la realidad. Entonces siempre somos demasiado altos, demasiado bajos, demasiado gordos, demasiado feos, tengo el pelo de esa manera, demasiado vieja, me da igual. ¿Vale? Vamos a eliminar eso, vamos a aceptarnos. Y el autoconocimiento, ¿realmente me conozco? Para conocerme, yo tengo que ser consciente de ese diálogo interno que tiene mi mente conmigo misma, o mi conciencia, si lo queremos llamar. Eso es conocerme, saber esos pensamientos, escucharlos, incluso dominarlos, incluso hablarles, ese diálogo interno, esos 60.000 pensamientos que tenemos al día, ser conscientes de ellos al menos de la mitad, ¿vale? Eso es conocernos a la perfección, conocer nuestras luces y nuestras sombras. Nadie somos perfectos. Y como nadie somos perfectos, lo que yo llamo sombra es aquella parte de nosotros que no nos gusta, ¿vale? Pero si yo he dicho que no podemos juzgar al otro, tampoco vamos a juzgarnos a nosotros mismos. Por lo cual vamos a aceptarnos, con lo bueno y con lo malo. En el mundo está el bien y está el mal, está la luz y está la oscuridad. Vamos a aceptarnos con luces y sombras. Me conozco a la perfección. Sé la parte peor de mí y sé la parte mejor. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento profundo de nosotros nos hace libres. Y esa es la realidad y a mí me encanta. Nos hace libres, nos hace fuertes y nos hace seguros. ¿Vale? Y aquí acaba esta charlita, espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna pregunta, alguna cosita, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis aprendido algo? Sí, me ha encantado ese gesto. Espero que hayamos compartido un ratito interesante. Así que muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Diga, sí, dime. Mira, nosotros las emociones, tanto positivas como negativas, aquí en el sur somos más propensos en el norte no así. Sí, están acostumbrados culturalmente, tiene muchísimo que ver con la cultura, con la idiosincrasia de ese sitio. En el norte estamos acostumbrados a reprimir, a parar. Aquí suele ser muchísimo más gracioso, más valorado. Las personas tienen muchísimo más vínculo social, interacciones sociales positivas, cuando sus emociones las expresan. Aquí hace muchísima gracia un cabreo, con muchísimas palabrotas, y en el norte es algo cultural, es verdad. Aquí la exteriorizamos y allí, pero ¿la tienen controlada o no? ¿Sabes qué decir? Cuando... Es diferente que la exteriorizas que la tengas controlada, ¿no? Claro. Porque aquí yo las suelto y sabe, mira, pues las tiene. Claro. Pero la que a lo mejor no ni siquiera las tiene, porque a lo mejor... Tenerlas las tenemos todos. O las tiene controladas, ¿no? Claro, las pueden controlar o las pueden reprimir. Aquí hay algo que no se lleva, pero en el sur, pero ya no solo en Andalucía, sino en el mundo. O sea, en el mundo distinguimos norte y sur. Exactamente. ¿Por qué? Porque las sensaciones corporales me hacen que yo me frene menos a la hora de una emoción. Esas personas normalmente por cultura, ¿vale? Por la educación que le dan los padres, no, esto no, párate, no, esto no, párate, esto no, párate, esto no, párate, normalmente están empezando a reprimirlas. Algunas de ellas sabrán gestionarlas y otras de ellas no. Ahora eso sí, yo puedo expresar mis emociones de muchas maneras. Para expresar mis emociones no es necesario expresarlas de esa manera tan exagerada como la expresamos en el sur. Yo la puedo expresar diciéndote, oye, mira, perdona, es que, ¿sabes? Siento decepción con esa acción porque, oye, yo lo he interpretado de una manera como si tú me rechazaras, ¿sabes? Y ya está mal la parte de que tú me rechazaras, pero yo lo he interpretado así. Y a lo mejor aquí en el sur decimos, anda, hombre, que te ven. No tiene nada que ver una expresión con la otra, ¿vale? A lo mejor la segunda hace mucha gracia, pero eso es lo que distingue. Esas personas las pueden expresar y luego también decidimos con quién expresarlas. A lo mejor yo he tenido un conflicto contigo y no te lo expreso a ti, lo expreso a otra persona. Pero sí que es verdad que tiene muchísimo que ver con el clima. Bueno, en verano, que hace tanta calor, hay muchísimos más asesinatos y esas cosas, muchísimos más conflictos violentos, ¿vale? Y es que el calor realmente afecta al cuerpo de una manera increíble. Y la cultura. Las personas del norte, en general, si conoces a personas de Noruega, de Holanda y demás, son personas que están muy acostumbradas a lo políticamente correcto. Y lo políticamente correcto es quizás expresar las emociones, pero no a la persona, sino en la intimidad. O simplemente reprimirlas y no expresarlas, ¿vale? Pero forma también muchísima parte de la cultura. ¿Alguna otra preguntita?
quizás tenía que haberla fomentado más pequeño, ahora tiene 7 años, entonces pues ahora le cuesta, ¿no? El tema del cordón. Entonces yo, por ejemplo, yo me pongo a hacer la tarea con él, ¿no? Intento enseñarle a atarse los cordones. Y yo lo veo y yo me detecto que me estoy enfadando. Y detecto que me está sacando de mi casilla. Y intento controlarlo, pero no puedo. Llega un momento que exploto y sé que a lo mejor con mi reacción negativa le estoy perjudicando, evidentemente, ¿no? A lo mejor puedo minar su autoestima porque te salen cosas como torpe, topo y tú sabes que le estás haciendo mucho daño porque estás destruyendo su autoestima y le estás haciendo más inseguro. Pero no puedo evitarlo. Reconozco que no puedo frenar esa emoción negativa. Respiro cuando está bien, voy a la cocina, bebo agua, lo dejo solo, me quito del medio, pero cuando se pone a leer, que se supone que yo tengo que estar con él y me ha hecho según la profesora para que le dé pautas de lectura, no puedo. O sea, y entiendo que estoy haciéndolo muy mal, como madre lo estoy haciendo muy mal, pero reconozco que soy incapaz, o no sé si es cuestión de paciencia o... ¿Cuál es el segundo paso, digamos, una vez que detectas la emoción? ¿Explotas? Antes de explotar, por supuesto. ¿Y cómo lo hago? Porque sé que lo estoy haciendo mal, pero tengo que hacerlo, ¿sabes? Fantástico. Si te has escuchado, tienes una cárcel increíble que tienes que resolver antes de poder gestionar tus emociones. Y ese es el motivo por el que no te funcione, la culpa. Perdónate. Cuando te perdones y vivas justo en ese momento porque te has perdonado, en ese momento verás que tus emociones realmente sí eres capaz de identificarlas y de controlarlas. Te tienes que perdonar. Cuando le llamas torpe, no se lo estás llamando a él, te lo estás llamando a ti. Y cuando te enfadas, no te estás enfadando con él, te estás enfadando contigo. El conflicto que te lleva a no poder gestionar esa emoción y a no poder controlarlo es la culpa. Te tienes que perdonar. Perdónate. Es más, te digo, suele funcionar muy bien para perdonarse uno, manejar los pensamientos. Las oraciones, que normalmente le decimos a los santos y a los no sé qué, ¿vale? Son oraciones que realmente son rituales de energía, ¿vale? Puedes crear una afirmación del perdón, si quieres si me facilitas el correo, te las facilito. Unas afirmaciones que repitiéndolas 10 veces al día van a aliviarte, ¿vale? Y yo te invito a que tú realmente te cuestiones a ti misma. ¿Realmente eres culpable de algo? Creo que sí, porque creo que se ha perdido tiempo, ¿no? Con él. Por ejemplo, mi hija tiene 7 años, 8 años, no sé si suele pasar con todos los niños, pero el mío no se va a pasar los cordones y para mí considero que es grave, ¿no? Que sea tan inhábil para ciertas cosas y creo que a lo mejor me culpabilizo porque tenía que haberle hecho más autónomo, también hijo único, ¿no? Entonces tenía que haberle hecho más autónomo. Debería, ¿no? Tú te dices a ti mismo, debería, yo debería haber hecho esto antes, yo debería haber hecho... Y os lo digo a todos, ¿vale? Porque nos pasa con muchísima frecuencia. Vamos a olvidarnos de los deberías. Cámbialo por podría. Es verdad que podrías haberlo hecho. ¿Puedes mover el tiempo hacia detrás? No puedes. Estás aquí ahora. Aquí ahora lo estás haciendo. ¿Tú estás iniciando esa acción? Sí. ¿Puedes hacerla? Sí. ¿La estás iniciando? Sí. Perdónate. En el momento, la culpa, ese conflicto emocional de la culpa, ¿vale? Es la que a ti te hace enfadarte. Tú reconoces la emoción del enfado, pero el enfado no viene realmente porque el nene no haga determinadas cosas o no te aprendas rápido determinados momentos él no sepa hacerlo. No. El enfado te viene porque te sientes culpable y cada fracaso nuevo de él, que no es más que una nueva experiencia, tú lo percibes como un nuevo fracaso en ti. Entonces cada intento que haces con él, cada vez que te sientas, todas las tardes te cabreas más. Y cada día es más insoportable, y cada día es peor, ¿vale? Y cada día la gestionas peor y la intentas y lo identificas. Pero vamos a ser realmente conscientes. El enfado, la emoción que a ti te invade en ese momento. Escucha tus pensamientos. Lo más probable es que muchísimos de esos pensamientos, incluso antes, cuando ya te dispones a sentarte con él, sean de culpabilidad. O de futuro, a ver si lo hace bien hoy. Porque esperas que lo haga bien hoy para liberar tu culpa. Y yo te propongo, libera la culpa antes, ¿vale? Y verás que en ese momento la emoción que tú le vas a transmitir a él es de seguridad. Imagínate que ya lo estás haciendo bien. Siéntelo, ¿vale?
Cada pequeño pasito es importante. Y en ese momento ya vas a poder gestionarla bien. Pero la culpa es la cárcel. La culpa es lo que a ti te frena. Esa piedra que te estás encontrando por el camino es la culpa. La mayoría de las personas nos frenan sentimientos de culpa. Culpa o vergüenza, como yo lo llamo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos hace sentir, la culpa a ti te hace sentir realmente que no eres apta, que no estás capacitada. Y si tú te sientas a hacer algo pensando en que no estás capacitada, la emoción que te va a impedir es del enfado. Porque tus pensamientos es que no estás capacitada porque no lo has sabido hacer. Y encima yo me mortifico y soy culpable. Y en ese momento ya la emoción sale. Y la emoción es de enfado en respuesta a, ¿vale? Y el acto que sigue, y los niños que son máquinas de chupar la energía, ¿vale? Somos capaces de transmitirle a los niños realmente, se contagian muy pronto. En tu ansiedad, que probablemente empezará hasta una hora antes de sentarte con él, esa ansiedad él la percibe y no le permite focalizarse, ¿vale? En ese momento ya le va a salir, para el comportamiento es el resultado. Y entonces ya ves la pescadilla que se muerde la cola. Irá peor. Yo soy la tía. Yo voy a dar mi punto de vista. Es que el sistema de los niños ya están, los chavales cuando dan las notas tienen que ser como que todos sobresalientes. Entonces cuando yo voy con un notario, iré con un bien, y yo eso le digo muchas veces a ella, digo, vamos a ver, si viene con un bien es un aprobado. Para mí está aprobado, es que están castigando. Yo he visto a madres y trabajo con personas con discapacidad y veo a familias, ¿vale?, que castigan a los hijos porque no vienen con sobresalientes. Y yo lo digo siempre, y estoy muy orgullosa, yo soy una persona de bien y de notable. Y he tenido gente de matrícula de honor que ahora mismo pues está incluso metida en la droga o X cosas. Coño, superé la física en el instituto. Matemáticas. Es que, vamos a ver, es que estamos muchas veces, yo creo que es una exigencia Inflexible. Se está poniendo de locura, la educación me da esa miedo porque digo, es que no te sacas conocimiento con una ansiedad niño, chiquillo, ¿qué pasa? Que ahora vas a sacar tú el máster ahora estando en un colegio con 7 años. Es que estamos llegando a unos puntos de la sociedad que yo no sé, de verdad. Estamos convirtiendo la sociedad en inhumana y estamos convirtiendo a los niños en máquinas competitivas que se pisan el cuello los unos a los otros, que se sienten normalmente fracasados porque no llegan a ese nivel y bueno, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Niños frustrados, niños con una autoestima bajísima, niños que se valoran por lo que tienen o por lo que consiguen en vez de por lo que son. Es cuestión de prioridades. Y yo estoy completamente segura, a ti como madre y a todas las madres que hay aquí, que si nos paramos a preguntarnos cuál es la prioridad en la vida de mi hijo, ser feliz. La prioridad en la vida de mi hijo no es que saque un sobresaliente. Mi hijo puede tener un montón de talentos, un montón de capacidades, que por cierto la escuela actual no va a desarrollar, ni a conocer, ni a guiar, ni a nada. La escuela actual está para adoctrinar, no para hacer pensar a un niño. Entonces, la prioridad debe ser la felicidad de mi hijo. A mí que más me da que mi hijo saque suficiente, como si repite un curso. Yo me hago la pregunta de si mi hijo es feliz. Y luego no todas las personas tenemos la misma capacidad para determinadas cosas. Hay una persona que puede ser buenísima para una cosa y otra persona buenísima para otra. ¿Por qué vamos a cambiar las cosas en cuestión de jerarquías? ¿Por qué esto es lo que queremos y aquello lo que no queremos? ¿Por qué? Luego nos hemos preguntado, ¿al niño le gusta realmente eso? O el niño a lo mejor es un futuro biólogo y lo que le encanta es irse por ahí a mirar las hormigas en el campo y 30.000 cosas. Pero a lo mejor esa competitividad que hay en los niños es lo que provoca también la culpa de las madres. Quizá una gente que tiene que estar a la altura de todas las demás también, que a lo mejor son, no sé, puede venir también un poco claro. Fantástico, sí, totalmente de acuerdo contigo, porque además a través del autoconocimiento yo puedo pensar, ¿acaso yo soy competitiva? Porque si yo soy competitiva, ¿cómo voy a educar a mi hijo en lo contrario? Lo más seguro es que al yo ser competitiva, yo eduque a mi hijo en la competitividad. Y está muy bien, yo puedo decidir ser competitiva. Pero como persona emocionalmente madura decido la competitividad, qué emociones producen en mí. ¿Eso me hace feliz o me hace sufrir? Y yo decido. Y la prioridad tiene que ser nuestra felicidad. No lo que y permitirme el ministro Wert diga, ¿vale? Estudiar una carrera aunque nos guste estas carreras que tienen más salida. Espérate, voy a pasarme el resto de mi vida trabajando un montón de horas en un sitio y si no soy feliz. ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Porque a lo mejor una persona es feliz regando plantas. ¿Qué más da?
sea, vamos a vivir en un mundito más humano, vamos a intentar ustedes que sois madres de verdad y que tenéis los hijos, si nosotros educamos a esos hijos en un mundo más humano, en un mundo de cooperación en vez de competitividad, si valoramos al niño por sus talentos y sus capacidades, aunque esas capacidades no tengan nada que ver con lo que la escuela dice, ¿vale? Oye, podremos tener genios maravillosos y genios en cualquier tipo de profesión, en cualquier tipo de labor. Yo sí creo, el Dharma, que es una palabra budista, es una palabra en sánscrito que significa la misión de la vida, ¿vale? La misión de la vida es muy importante. Muchas veces nos hemos preguntado, pero ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi capacidad? El Dharma realmente lo que nos dice es que todos los seres humanos nacemos con un talento innato para hacer algo mejor que nadie en este mundo. Y no nos paramos nunca a buscarlo. Y eso es lo que nos hace feliz. Y eso es cuando el instante se para. No sé si os habéis visto alguna vez cuando una persona dice, es que de verdad estuve en el monte y en ese momento es que parecía que el tiempo se había parado, ¿vale? No existía el tiempo. Eso es algo que tenemos que buscar en nuestro trabajo. Y no echar tanta cuenta, entre comillas, al currículum académico que a lo mejor lo que provoca en mí es frustración y fracaso e infelicidad. Entonces yo os invito a que os cuestionéis y decir, oye, mira, ¿cuál es la prioridad para mí y de mis hijos? Que sean felices. ¿Qué más me da lo que haga mientras sea feliz? Hombre, que tenga sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Pero que sea feliz. Porque yo estoy segura que vais a amar a vuestros hijos, sean Einstein, sean físicos, sean lo que sean. Tenemos que cambiar el concepto de la humanidad. Estamos acostumbrados a vernos aquel sí, aquel no, esta clase, la otra, tal conocimiento, yo por debajo, yo por arriba. No, nos vamos a quitar los demasiados, los deberías y todo. Y para mí, ni bien ni notable, y suficiente también, y si suspende no pasa nada.